Bienvenidos chicos, el día de hoy vamos a organizar toda la información recolectada de nuestra encuesta usando lo que son las tablas de frecuencia y luego vamos a representarlo usando gráficos estadísticos, dicha información obtenida. Entonces vamos a empezar usando la tabla de registros de respuestas que hemos hecho tanto para la pregunta 1 como para la pregunta 2. Recuerden que de igual manera nuestras tablas de frecuencia se van a construir tanto para la pregunta 1 como para la pregunta 2. Tomar en cuenta eso, chicos, ¿sí? Porque el trabajo anterior solamente ustedes me hicieron algunos, no todos, me trabajaron algunos solo con una pregunta. No, este es un ejemplo nada más, chicos, que yo voy a dar para la pregunta 1, pero ustedes tienen que trabajar para todas las preguntas de su encuesta. Si su encuesta tiene 3 preguntas, va a salir 3 tablas de frecuencia diferentes para cada pregunta. Y si tuvieran 4 o 5 preguntas, 5 tablas de frecuencias para cada pregunta. Ahora, en nuestra encuesta tenemos la ventaja de que solamente han sido 2 preguntas, entonces va a haber 2 tablas de frecuencia nada más, ¿sí? Una para cada pregunta. Vamos a basarnos en la información recopilada ya, en estas tablitas que ya ustedes lo han registrado, ya me han enviado como evidencias. Este es un modelo, un ejemplo que yo voy a poner para que a ustedes les sirva como guía. Por ejemplo, para la pregunta 1 yo ya he registrado, ¿no? Recuerden que he encuestado a 25 estudiantes, 22 familias y 3 docentes. Y al preguntarles, acá yo he puesto mis palotes para cada una de las alternativas que ellos me han respondido. Recuerden que al sumar debe coincidir con mi total de muestra que yo he sacado por cada estrato y al sumar también de forma horizontal para cada alternativa, esto vendría a ser mis frecuencias absolutas que yo luego voy a pasar a mi tabla de frecuencias. Recuerden que al sumar estas frecuencias absolutas debe darme 50, que es el total de la muestra que yo voy a encuestar, ¿no? A 50 personas en total. Si yo sumo así mis palitos, 28 personas me han respondido que toman de 0 a menos de 3 vasos, de 3 a menos de 6 vasos, 19, de 6 a menos de 9 vasos, 3 y de 9 a 12 vasos, 0 personas. Muy bien, vamos a trasladar esta información a las tablas de frecuencias. Veamos. Entonces, el paso 1 es construir nuestra tabla de frecuencias para cada pregunta. Recuerden colocar el título o el número de la tabla, que es en este caso tabla número 1, porque es para la pregunta 1, ¿sí? Lo que vamos a trabajar. Luego del número de la tabla, la pregunta de la encuesta la colocan y luego ya pasamos a estructurar nuestra tabla recordando que en la primera columna deben ir la variable estadística, ¿sí? La variable estadística es vasos de agua. Vamos a expresarlo en forma de intervalos, ¿sí? El intervalo siempre va a haber un límite inferior y un límite superior. ¿Por qué lo vamos a estructurar así? Porque aquí en este caso las tablas están agrupadas, ¿sí? En intervalos. Como ustedes ven, de 0 a menos de 3 vasos, yo lo puedo expresar mediante este intervalo. De 0, acá es cerrado, hasta menos de 3 vasos sería acá el otro extremo abierto, ¿sí? El extremo izquierdo cerrado, el extremo derecho abierto. El segundo intervalo de 3 cerrado hasta menos de 6 vasos abiertos, porque no toma, dice, hasta menos de 6 vasos. De 6 hasta menos de 9 vasos, ¿sí? Por eso es abierto acá. Y la última alternativa dice de 9 a 12 vasos. Ahí sí son cerrados ambos extremos. Ahora, cuando trabajamos con intervalos o datos agrupados, tenemos que hallar lo que son las marcas de clase. ¿Por qué se le llama datos agrupados? Porque ya no lo tomamos uno por uno los datos, lo tomamos en grupos de intervalos, ¿sí? Ahora, para cuando trabajamos con intervalos vamos a tener que hallar lo que son las marcas de clase. ¿Cómo hallamos las marcas de clase, jóvenes? La marca de clase la vamos a representar con un X sub i y la marca de clase se halla, acá está la fórmula, se halla sumando los extremos del intervalo y dividiendo entre 2. Por ejemplo, la primera marca de clase sería 0 más 3, 3, entre 2, 1,5. 3 más 6, 9, entre 2, 4,5. Y así voy sacando. Sí, de forma práctica, acá yo les he puesto una forma práctica. Una vez que ya ustedes obtienen la primera marca de clase, ustedes pueden ir sumándole la amplitud del intervalo. ¿Y cómo hallo la amplitud, profesora? Ah, fácil, ¿no?
¿Qué hago? Me fijo en el intervalo y veo cuál es su distancia entre los extremos de cada intervalo. Yo veo que la distancia de 0 a 3 es 3, de 3 a 6 también su distancia es 3. De 6 a 9 también es 3 y de 9 a 2 es 3, ¿no? Porque de 0 para llegar a 3 es más 3, de 3 para llegar a 6 más 3, de 6 a 9 más 3. O también yo lo puedo ir restando, ¿no? Los extremos, 6 menos 3, 3, 3 menos 0, 3, 9 menos 6, 3, 12 menos 9, 3. La amplitud es constante en todos los intervalos, es la misma. Entonces, con esa amplitud yo lo puedo ir sumando a la primera amplitud. Miren, 1,5 más, al primer valor, a la primera marca de clase le voy a ir sumando la amplitud. 1,5 más 3, 4,5 más 3, 7,5 más 3, 10,5. Y si ustedes lo hacen con la formulita de acá, cada uno, se van a dar cuenta que van a obtener lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Una vez que ya tenemos la marca de clase, el siguiente paso es hallar la frecuencia absoluta, que es el Fi minúscula. Y estos son los datos que hemos obtenido en nuestra tabla anterior de esta columna. Observen, los totales por cada alternativa. Eso lo vamos a trasladar acá, ¿sí? En el Fi minúscula. Recuerden que al sumar estos F sub i, el total me debe dar 50, que es el total de mi muestra. La siguiente columna es la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de estas frecuencias absolutas de las Fi minúscula. Recuerden que el primer valor se va a repetir, 28, y luego se va a ir sumando en zigzag. 28 más 19, 47, más 3, 50, más 0, 50. Recuerden que la última frecuencia acumulada debe coincidir con el total de mi muestra. Observen, lo he cerrado en rojito, 50 y 50. Ahora, la siguiente frecuencia ya es la frecuencia relativa, que se representa con el H sub i, que viene a ser, acá está la fórmula, el cociente entre el F sub i, que es la frecuencia absoluta, entre n, que es mi muestra, que es 50. Vamos a dividir cada frecuencia absoluta entre 50. 28 entre 50, 0,56. 19 entre 50, 0,38. 3 entre 50, 0,06. Y 0 entre 50 es 0. Sumando estas h sub i me da 1. Recuerden, yo debo verificar que esta suma me dé 1. Si no me da 1, debo tratar de aproximar de tal manera que me quede 1. ¿Sí? Ahora, la siguiente frecuencia relativa que no la habíamos visto, ¿no? Pero que es similar casi a esta, pero la diferencia es que trabaja con la frecuencia relativa, por eso se llama frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Es similar a la frecuencia absoluta acumulada, pero en este caso se va a representar con un H sub i mayúscula, porque esto va a trabajar, esta frecuencia va a trabajar, o es la suma de las frecuencias relativas de las H sub i minúscula. Es la suma de estas H sub i minúscula. Entonces, la primera se va a repetir igual y vamos a ir sumando en zigzag, tal como lo habíamos hecho para obtener esto, ¿no? Igual, pero acá vamos a trabajar con esto, con las H sub i minúsculas. Sería 0,56 más 0,38, 0,94, más 0,06, 1. 1 más 0, 1. Miren, acá la última frecuencia relativa acumulada debe coincidir con el 1, que es el total de mis H sub i, ¿no? Siempre va a pasar eso. Y la última frecuencia es la frecuencia relativa porcentual, que ya lo habíamos visto, que es el H sub i porcentual, que vamos a trabajar con el H sub i. Simplemente vamos a multiplicar por 100, ¿sí? Con el H sub i minúscula. Lo vamos a multiplicar sus valores por 100. Recuerden que la coma va a correr a la derecha 2 decimales porque estamos multiplicando por 100. 0,56 por 100 quedaría 56%, 0,38 por 100, 38% y así sucesivamente. Recuerden que la suma total de las H sub i me debe dar el 100%. Recuerden que en la parte inferior de la tabla deben colocar la fuente, que es de donde se ha obtenido esta información. Esta información se ha obtenido de la encuesta aplicada a los miembros de la comunidad educativa de la institución educativa Horacio Ceballos Gámez del Porvenir y le ponen la fecha en que ha realizado su encuesta. Bueno, yo le he puesto 19 de agosto de 2020, es un ejemplo. No, lo mismo ustedes, chicos, van a hacer la tabla 2, que es para la pregunta 2, el mismo procedimiento, ¿sí? Y luego, ya en el siguiente paso, es construir los gráficos. Recuerden que como estamos trabajando con datos agrupados en intervalos, tenemos que usar otro tipo de gráficos. Ya no vamos a usar el de barras verticales, horizontales, ni de sectores, sino vamos a usar
Los apropiados en este caso son el histograma y el polígono de frecuencias. En este caso yo voy a hacer el gráfico número 1, el título, que es de acuerdo a la primera pregunta de qué trata, del consumo promedio de vasos de agua al día. En este gráfico vamos a considerar entonces en el eje horizontal la variable estadística que es vasos de agua, que son los intervalos, que debe ir en la misma distancia. Recuerden que tienen la misma amplitud, por lo tanto el ancho de las barras debe ser igual, de 0 a 3, luego el otro de 3 a 6, de 6 a 9 y de 9 a 12. ¿Sí? Yo le he hecho dejando 2 cuadritos acá. Y en el eje vertical vamos a colocar las frecuencias, que es la cantidad de personas. En este caso voy a tomar en cuenta mi mayor frecuencia, que es 28. No le he hecho de uno en uno, ¿por qué? Porque si lo hago de uno en uno me va a salir muy grande mi eje vertical. Entonces yo le he tomado de 4 en 4. 4, 8, 12, 16, 20. Pero eso no quiere decir que ustedes van a hacer lo mismo. Tienen que fijarse en su frecuencia mayor y de acuerdo a eso, si de repente para ustedes es mejor tomarlo de uno en uno, toman los valores de uno en uno, ¿no? Si su frecuencia no es muy grande, lo pueden tomar de uno en uno. En este caso, como mi frecuencia es muy grande, la mayor frecuencia es muy alta, entonces por eso le he tomado de 4 en 4 para que no me salga tan grande el eje vertical, ¿sí? Una vez que tener en cuenta eso al momento de hacer su gráfico, ¿sí? Ahora vamos a graficar las barras, en este caso la primera barra que es de 0 a 3 vasos de agua es 28, entonces la altura de la barra es 28, ¿no? Me voy hasta 28. De 3 a menos de 6 es 19, de 3 a menos de 6, la segunda barra, van a usar diferentes colores para diferenciar, es 19, ¿no? Pero entonces le echo un poquito más abajo de 20, ¿no? Su altura. De 6 a menos de 9 vasos, 3 personas, entonces le hice de esta altura, ¿no? Hasta 3, tener cuidado ahí. De 9 a 12 vasos es 0, entonces no dibujo ninguna barra. Miren, ya ahí tengo mis barras del histograma. Tienen que estar juntas, ¿sí? Porque son intervalos. Recuerden acá colocar la variable, la fuente de donde ha sido extraída la información. ¿Por qué he sacado esta tablita pequeñita de la tabla anterior? Porque el histograma, para poder construirlo, se va a trabajar con la variable y con la frecuencia absoluta. Con esta información podemos construir el histograma. Y para construir lo que es el polígono de frecuencia, ya vamos a necesitar, aparte de la variable con la frecuencia absoluta, vamos a necesitar la marca de clase. En base al histograma anterior, podemos construir nuestro polígono de frecuencia. Simplemente vamos a ubicar entre cada intervalo el punto medio, que es la marca de clase, ¿no? De 0 a 3 es el 1,5, es el punto medio. De 3 a 6 su punto medio es 4,5, de 6 a 9 es 7,5 y de 9 a 12 es 10,5. Luego vamos a trasladar estos puntos sobre encima de las barras, ¿sí? En la misma altura. Y luego vamos a unir, chicos, a través de una línea, tomando en cuenta que el primer intervalo empieza en 0, entonces ahí voy a empezar desde 0. Y voy a unir los puntos medios de 0 hasta 1,5, que es la primera marca de clase, luego me paso a 4,5, que es este punto. Voy a unir todos los puntitos, de tal manera que el polígono quede cerrado. Y luego de 4,5 a 7,5 y de 7,5 a 10,5. ¿Sí? Ahí cierra mi polígono, miren. Ahí cierra. Esto sería entonces lo que es mi polígono de frecuencias. Ya está. Recuerden colocar en la parte inferior la fuente de donde ha sido extraída la información. Y lo mismo van a hacer para la pregunta 2. También van a construir sus gráficos, ¿sí? Muy bien, chicos. Espero les haya quedado claro.